Bajó de la diligencia llorando ya. No eran las lágrimas discretas y contenidas que las mujeres de las novelas derramaban en los momentos oportunos, sino las lágrimas feas, de esas que te hinchan los ojos hasta cerrarlos, te desfiguran el rostro y hacen que los desconocidos aparten la mirada, porque presenciar tanto dolor en público se siente como una intrusión. El conductor le entregó su único baúl y una bolsa de viaje sin mirarla a los ojos. Los demás pasajeros se dispersaron como pájaros huyendo de una tormenta, y Nora Finch se quedó parada en medio de la calle en Copper Hill, Wyoming, con las lágrimas surcando el polvo del camino sobre su rostro, intentando recordar cómo detenerse. No podía parar. Llevaba 6 semanas aguantando, desde la carta de un hombre al que nunca había conocido que le proponía matrimonio, pasando por la angustiosa decisión de aceptar, hasta el viaje de 3 días en tren desde Ohio y los 2 días en diligencia que la habían dejado hecha polvo. Se había mantenido firme porque la alternativa era derrumbarse, y derrumbarse era un lujo que no podía permitirse cuando no tenía dónde volver y todo dependía de lo que sucediera después. Pero ahora estaba allí, de pie en la calle de tierra del pueblo, donde se suponía que se encontraría con el hombre que había accedido a casarse con ella. La realidad de lo que había hecho la golpeó como un tren que no vio venir. Se había vendido. Lo había disfrazado con palabras más amables. Lo había llamado un acuerdo práctico. Se había dicho a sí misma que era un nuevo comienzo, pero la verdad era simple y fea. Se había vendido a un desconocido porque no tenía otra forma de sobrevivir. Entonces lloró, allí mismo en la calle, frente a Dios, la tienda del pueblo y un perro lamiendo algo irreconocible del paseo marítimo. «Señorita Finch». La voz provenía de su izquierda. Nora se secó los ojos con la manga e intentó enfocar la vista en el hombre que estaba a pocos metros de distancia. Era alto y delgado, de piel curtida por el sol, y con ese rostro paciente y curtido por los años a la intemperie. Llevaba el sombrero en las manos, pegado al pecho, como se suele llevar en la iglesia o en un funeral. «Soy Silas Kane», dijo. Su voz era baja y tranquila, la de un hombre que había aprendido que hablar en voz baja era más efectivo que gritar. «Creo que nos hemos estado escribiendo». Nora abrió la boca para decir algo apropiado, algo sereno. En cambio, una nueva oleada de sollozos rompió lo que quedaba de sus defensas y se quedó allí, emitiendo sonidos que más tarde describiría como el ruido que hace una persona cuando su dignidad se ha esfumado y se ha marchado sin dejar rastro. Silas no retrocedió, no parecía avergonzado ni molesto, simplemente se quedó allí, sosteniendo su sombrero, observándola con ojos oscuros que reflejaban algo que ella no lograba identificar. Entonces se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera oírle, y pronunció 5 palabras que derribaron todas las barreras que aún le quedaban. «No tienes que fingir». Nora se derrumbó. La frágil barrera entre su dolor privado y el mundo público se desmoronó por completo. Lloró por su madre, fallecida de tuberculosis 6 meses antes.
Lloró por la casa que habían perdido por deudas médicas. Lloró por el puesto de profesora que le dieron al sobrino del director, por el primo de Cleveland que le había ofrecido una habitación y luego le ofreció algo completamente distinto cuando su esposa no estaba en casa, por la lenta reducción de opciones que había reducido su vida a una sola elección: casarse con un desconocido o morir de hambre. Lloró por todo aquello mientras un hombre al que conocía desde hacía 30 segundos esperaba a su lado sin mostrar la menor señal de impaciencia. Cuando pasó lo peor, Nora se encontró sentada en un banco frente a la tienda, sin recordar cómo había llegado allí. Silas se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudencial que, de alguna manera, le pareció más respetuosa que cualquier gesto de consuelo. «Lo siento», dijo Nora. Su voz sonaba como si la hubieran arrastrado sobre grava. No era así como lo había planeado. «Los planes están sobrevalorados», dijo Silas, «sobre todo los que hacemos sobre cómo se supone que debemos sentirnos». Nora lo miró con atención por primera vez. Sus cartas habían sido escuetas, prácticas y directas. Tenía 40 años, llevaba 3 años viudo y poseía 200 hectáreas de tierras ganaderas con 2 peones. Necesitaba una esposa porque el rancho necesitaba la ayuda de una mujer y porque, como había escrito con sorprendente honestidad, estaba cansado de comer su propia comida y de hablar con su caballo. Nora había aceptado porque era la única oferta que no le producía repulsión. Sus cartas eran sencillas, pero nunca crueles ni insinuantes. Le había preguntado por su educación, su salud, si sabía montar a caballo. No le había preguntado por su aspecto. «En tus cartas no mencionabas lo que dejabas atrás», dijo Silas. No era una acusación, sino una observación. No creí que importara. Todo lo que hace llorar a una persona así importa. Hizo una pausa. «No tienes que contármelo, ni ahora ni nunca. Pero sea lo que sea que te haya traído hasta aquí, estás aquí ahora, y eso me basta». Las palabras envolvieron a Nora como una manta. Según su experiencia, los hombres que decían cosas amables generalmente querían algo a cambio, pero Silas no la miraba como un hombre que buscaba algo. Miraba a la calle, dándole espacio. «Mi madre falleció en marzo», dijo Nora. «Después de eso todo se vino abajo. Era maestra en Dayton. Perdí el trabajo, perdí la casa, lo perdí todo, excepto lo que hay en ese baúl». Asintió con la cabeza hacia su equipaje que seguía en la calle. Respondí a su anuncio porque era el más honesto que encontré. «No te voy a mentir», dijo Silas. «El rancho es un trabajo duro. Los inviernos son brutales y el pueblo más cercano está a 2 horas en carreta. Si llegas aquí y decides que no es para ti, te pondré en la siguiente diligencia de regreso al este y te pagaré el pasaje. Sin preguntas, sin deudas». «¿Harías eso?» «Prefiero que te vayas siendo honesto a que sigas siendo miserable. He visto lo que les pasa a las personas que se quedan en situaciones que las están matando». Se detuvo apretando la mandíbula. «Lo he visto». Nora no presionó. Había aprendido lo suficiente sobre el dolor como para saber que aparecía a su propio ritmo. «Me gustaría ver el rancho», dijo, «antes de tomar cualquier decisión». El viaje duró 2 horas. Nora observó cómo el paisaje cambiaba, pasando del pueblo a onduladas praderas que se extendían hasta el horizonte. El cielo era inmenso,
tan vasto que le oprimió el pecho con una mezcla de tristeza y esperanza. Silas condujo en silencio durante la primera hora. Luego comenzó a hablar del paisaje, de dónde corría el arroyo en primavera, de qué colinas recibían los vientos más fuertes, de dónde pastaban los alces en otoño. Hablaba de ello como algunos hombres hablaban de las mujeres, con reverencia, con un conocimiento profundo y con la ternura que nace de amar algo que jamás se podrá poseer por completo. El rancho era modesto, casa, granero, corrales, barracón. Nada lujoso, pero todo sólido y bien mantenido, con el discreto orgullo de un hombre que valoraba lo que tenía, en lugar de lamentar lo que le faltaba. Por dentro, la casa era limpia pero austera. Una cocina, una sala principal con chimenea, 2 dormitorios. Nora notó la ausencia de detalles femeninos, como quien nota un diente que falta. Ni cortinas, ni flores, ni superficies suaves, solo madera, cuero y hierro, el lenguaje de un hombre que vive solo. La habitación de la izquierda es la tuya, dijo Silas, dejando el baúl dentro. Yo estoy al otro lado del pasillo. La puerta se cierra con llave desde dentro. Lo dijo sin énfasis, como si fuera un detalle obvio sobre la construcción de la casa, pero Nora entendió lo que realmente quería decir. Aquí estás a salvo. Después de que él se marchara a hacer sus tareas vespertinas, deshizo la maleta lentamente. Sus manos habían dejado de temblar. ¿Cuándo habían empezado? Y las lágrimas se habían secado, dejando en sus mejillas una sensación de tirantez y costra de sal. Colgó sus 3 vestidos en el pequeño armario, colocó los libros en la estantería junto a la cama y puso la fotografía de su madre en la mesita de noche. La habitación seguía pareciendo vacía, pero menos que hacía 5 minutos. Por la ventana vio a Silas en el patio, llevando heno a los caballos con la constancia de quien realiza tareas repetidas 1000 veces. Uno de los peones, un hombre mayor que cojeaba, dijo algo que hizo que Silas negara con la cabeza y casi sonriera. Casi. La expresión llegó a la mitad de su rostro y se detuvo, como si hubiera olvidado completar el gesto y solo pudiera esbozar la primera parte. Nora tenía la cena lista cuando Silas entró, lo que según ella lo sorprendió. Había encontrado la cocina bien surtida y había preparado un guiso sencillo, nada especial, pero caliente y hecho con esmero. Silas miró la mesa puesta, los 2 platos, y algo cruzó su rostro que no supo describir con precisión. No tenías por qué haber hecho eso, dijo. Quería hacerlo. Es lo primero útil que he hecho en semanas. Comieron en un silencio que no resultaba incómodo. 2 personas aprendiendo a encontrar su ritmo. El silencio en Dayton había sido denso, cargado de dolor. Este silencio era más ligero, tenía espacio. Fue mientras lavaban los platos uno al lado del otro que Silas dijo lo que había estado presente en el silencio durante toda la noche. Mi esposa se llamaba Eleanor. Estuvo enferma durante 2 años. Tenía algo en los pulmones. Me pidió que la dejara ir. Hacia el final, cuando el dolor era insoportable, y no pude. Seguí insistiendo. Seguí buscando medicamentos que no funcionaban.
Seguí diciéndole que mejoraría cuando ambos sabíamos que no sería así. Dejó un plato sobre la mesa y se quedó mirando el agua. Murió enfadada conmigo, no porque no la quisiera lo suficiente, sino porque la quería demasiado como para escuchar lo que decía. Quería paz, y yo en cambio le daba esperanzas. Nora se quedó muy quieta. No sé escuchar, continuó Silas. Presiono cuando debería dar un paso atrás. Eleanor me lo enseñó a la fuerza, así que te pregunto, ¿qué necesitas? La pregunta fue tan directa que Nora sintió que le escocían los ojos. Necesito dejar de tener miedo. Llevo 6 meses con miedo. Vine aquí porque tenía miedo, y no quiero que el miedo sea la razón por la que me quede. Quiero quedarme porque este es un buen lugar, y usted es un buen hombre, pero aún no sé nada de eso. Entonces nos lo tomaremos con calma, sin presiones, sin expectativas. Si esto se convierte en matrimonio, será porque ambos lo elegimos. En tus cartas decías que necesitabas una esposa. Sí, pero prefiero necesitar uno a tener uno que no quiera estar aquí. No me des las gracias, dijo él cuando ella empezó a hacerlo. Solo dime cuando estoy haciendo el ridículo. Eleanor dice que necesito practicar. Lo dijo en presente, dice Eleanor, como si su difunta esposa aún lo corrigiera desde algún lugar más allá de la cocina. Nora sintió que algo se abría en su pecho. No era dolor ni miedo, sino el primer y tentativo alivio de algo que había mantenido aferrado durante meses. Los días se impusieron con una rutina que Nora no esperaba, la vida cotidiana. Ella cocinaba y Silas comía sin quejarse, incluso el pan de maíz que quedaba plano como una teja. Ella limpiaba y Silas lo notaba sin decir nada, y de alguna manera eso se sentía más como aprecio que como un cumplido. Conoció a los hombres contratados. Hap, el mayor que cojeaba, y el joven Charlie, que se quitaba el sombrero cada vez que la veía, como si nunca antes hubiera visto a una mujer y estuviera empeñado en aprender las normas de etiqueta. Empezó a trabajar al aire libre al final de la primera semana. Encontró a Silas reparando una cerca en el pasto este y le pidió que le enseñara. Él le mostró, sin condescendencia, cómo colocar un poste, tender el alambre y comprobar la tensión. Aprendes muy rápido, dijo después de su tercera publicación. Yo era profesor. Lo que mejor se me da es enseñar. ¿Qué enseñaste? Lectura, aritmética, geografía. Se secó el sudor de la frente. Me encantaba. La sensación de estar construyendo algo en la mente de los niños que perduraría más allá de mi vida. También se te dan bien los postes de valla. Nora rió. Los sorprendió a ambos, repentina e inesperada. Silas la miró con una expresión que ella no le había visto antes. Sorpresa, sí, pero debajo de ella algo más cálido. Un hombre que descubre que en su casa hay una habitación que jamás había abierto. Pasaron las semanas. Nora aprendió a montar a caballo, a interpretar el ganado, a cultivar un huerto en una tierra que llevaba años sin ser trabajada. Y poco a poco la distancia entre ellos se fue acortando. No físicamente, Silas mantenía la separación entre las habitaciones con una disciplina casi religiosa, sino en los pequeños detalles que importaban más. Las conversaciones se alargaban cada noche. Guardaba historias del día para contárselas en la cena.
Una mañana, al bajar, encontró flores silvestres en un frasco sobre la mesa de la cocina, dispuestas de forma descuidada, sin explicación alguna, como si hubieran aparecido por sí solas. Nora los puso en el alféizar de la ventana. Ambos fingieron no sonreír. 6 semanas después, una tormenta azotó desde el norte, una ráfaga violenta que sacudió la casa y enloqueció a los caballos. Silas salió a asegurar el granero y regresó empapado, con sangre brotando de un corte en la frente donde lo había golpeado una tabla. Nora lo sentó a la mesa y limpió la herida con manos que habían dejado de temblar hacía semanas. El corte no era profundo, pero sangraba abundantemente. Presionó un paño contra la herida, mientras Silas permanecía sentado bajo su tacto, con la cuidadosa inmovilidad de un hombre concentrado en no hacer nada. «Quédate quieta», dijo. «Me quedo quieto. Estás conteniendo la respiración. Eso es diferente». La herida se estaba cerrando. Debería haberse alejado. No había razón para seguir tan cerca, con la mano en su rostro, mientras él la miraba con una expresión que la desmoralizaba por completo. «Silas», dijo ella. «Lo sé. Dije que no había presión. Deja de hablar». Se detuvo. Nora se inclinó y lo besó, sintiendo cómo los últimos 6 meses de miedo y dolor se desvanecían como el hielo en un río de primavera. No fue un beso elegante. Eran 2 personas que habían estado solas demasiado tiempo, admitiendo finalmente que no querían estarlo. Y la fuerza de esa confesión fue más cruda y honesta que cualquier historia de amor que hubiera leído. Cuando ella se apartó, Silas se quedó atónito. Pensaba esperar, cortejarte como es debido, traerte flores frescas, tal vez escribirte una carta, ya que así fue como empezamos. Pusiste flores silvestres en la mesa. Se suponía que debían ser sutiles. Silas, eres ganadero en Wyoming. No te andas con sutilezas. Él sonrió, plenamente, por primera vez desde que ella lo conocía. Y esa sonrisa transformó su rostro en algo que le oprimió el corazón. No, supongo que no. 3 semanas después se casaron en Copper Hill, oficiando la ceremonia el predicador. Nora lució su vestido azul y Silas un traje que, según Hap, solo había visto una vez antes, en el funeral de Eleanor, lo que le valió a Hap una mirada que podría haber cortado la leche. Charlie fue testigo y lloró más que la novia, una anécdota que Nora contaría en cenas durante los siguientes 30 años. El primer año les enseñó cosas inesperadas. Nora descubrió que podía dirigir la cocina de un rancho, gestionar las cuentas y negociar con los compradores de ganado del pueblo con la misma precisión con la que enseñaba las tablas de multiplicar. Los sábados por la mañana abrió una pequeña escuela en el salón para los hijos de los rancheros vecinos. Primero 4 alumnos, luego 8, después 12, y descubrió que aquello que creía haber perdido para siempre, simplemente la estaba esperando para que le diera un nuevo hogar. Silas descubrió que compartir la vida no se parecía en nada a compartir una casa. Era más caótico, más ruidoso, más complicado de maneras que lo deleitaban tanto como lo desconcertaban. Aprendió que Nora no sabía hornear galletas ni para salvar su vida, pero que preparaba un pastel que haría llorar de emoción a cualquier hombre. Aprendió que leía en la cama hasta medianoche,
que se apropiaba de todas las mantas y que discutía con él sobre la ubicación de la cerca con la apasionada convicción de una mujer que llevaba 6 meses colocando postes y ahora se consideraba una experta. Aprendió que la amaba, no el afecto cauteloso y mesurado que había planeado, ese que surge entre adultos racionales que hacen arreglos prácticos, sino el amor real, aterrador e incontrolable, que lo despertaba en medio de la noche, solo para escuchar su respiración y sentirse agradecido de que estuviera allí. Hap, que había estado observando cómo se desarrollaba todo con la paciencia desconcertada de un hombre que ya lo había visto todo 2 veces, lo resumió una noche mientras Silas le ayudaba a herrar un caballo. ¿Sabes cuál era tu problema?, dijo Hap, sujetando firmemente la pezuña. Creías que estabas contratando a un peón. Dios te envió una esposa. Esas cosas no son mutuamente excluyentes, dijo Silas. No, asintió Hap. Supongo que no. No era un cuento de hadas. El rancho era un trabajo duro. Los inviernos eran tan brutales como Silas le había advertido, y había días en que la soledad del paisaje oprimía a Nora como un peso físico. A veces echaba de menos Ohio. Echaba de menos el bullicio de un aula llena. Echaba de menos a su madre con una punzada que se fue atenuando con los años, pero que nunca desapareció del todo. Pero había dejado de tener miedo. Eso era lo que conservaba desde el día en que llegó a Copperhill llorando en la calle. La certeza de que el miedo la había traído hasta allí, pero no era lo que la retenía. Lo que la retenía era aquel hombre silencioso y obstinado que la había visto derrumbarse y no había intentado ayudarla, que le había dicho que no tenía que fingir y luego había esperado, con paciencia y sin juzgarla, a que ella decidiera qué era real. Silas también aprendió. Aprendió a escuchar como Eleanor había intentado enseñarle. No solo las palabras, sino también los silencios entre ellos, las cosas que Nora necesitaba, pero que no siempre podía expresar con palabras. Aprendió que la fuerza no siempre consistía en seguir adelante, que a veces lo más valiente que un hombre podía hacer era quedarse quieto y dejar que alguien se acercara a él a su propio ritmo. En las noches de invierno, cuando el viento aullaba y el fuego se apagaba, Nora a veces pensaba en la mujer que había bajado de aquella diligencia. Los ojos hinchados, la compostura perdida, la absoluta certeza de que su vida había terminado. Apenas la reconocía, no porque el dolor hubiera desaparecido. Uno no pierde a su madre y se va sin dejar rastro, sino porque entre el llanto, los postes de la cerca, las flores silvestres y el beso, había descubierto que derrumbarse frente a un desconocido no era el final de su historia. Fue el comienzo, y el desconocido que la había dejado derrumbarse sin intentar recomponerla resultó ser el mejor hombre que jamás había conocido. No porque la salvara, porque esperó.